Bueno, muchachos y espectadores, en el video de hoy pues he traído el ejercicio de la pirámide egipcia, es un ejercicio de conversiones y el enunciado es el siguiente. Dice, la pirámide de Keops posee una masa de 170.000 toneladas de piedra caliza, una altura de 146,7 metros y una longitud de 230,363 metros. ¿Listo? Teniendo esta información, pues, digamos, a un ingeniero civil llamado Carlos, le da la curiosidad o él desea saber la densidad de las piedras calizas que conforman la pirámide de Keops en gramos sobre pies cúbicos. ¿Listo? Entonces, a partir de esta información, lo que se pretende es encontrar la densidad de dicha pirámide. Vamos a asumir unas cositas o cosas que debemos saber. Entonces, para nuestra solución del conocimiento a saber es el siguiente. Debo saber cuál es la densidad, porque me piden calcularla. Entonces, la densidad por general tiene una fórmula que es la siguiente, que es masa sobre volumen. ¿Listo? Entonces, son datos que debemos ir calculando o si ya el ejercicio me los da, yo puedo ir interpretando. ¿Listo? Otra información, pues es como en este caso, pues el volumen puede depender de qué figura. Podríamos hablar de una esfera, un cubo, etcétera. En este caso, el volumen que estamos trabajando, muchachos, es el volumen de una pirámide. Entonces yo busco la fórmula, en este caso he trabajado con una pirámide cuya fórmula es dada por la base por la altura dividido en C sobre 3, donde B representa el área de la base y en este caso H es la altura. ¿Listo? Y pues un modelo que es utilizado de pirámide es el siguiente, con una base cuadrada. Lo digo porque hay varios tipos de pirámides, ¿cierto? Entonces en este caso sería la más fácil o la más común de utilizar. ¿Listo? Y pues vamos a comenzar con nuestra información. Entonces, sacando la información de nuestro ejercicio, ¿cierto? Sería información previa que yo debo conocer, si no, no sería capaz de interpretar mi problema. Entonces, dentro de mis datos, yo conozco que la masa que me la dan es igual a 170.000 toneladas. Digamos que la unidad de toneladas, su símbolo es la T mayúscula y la M. ¿Listo? Dentro de la altura, que la vamos a representar por H, me dicen que es un valor de 146,7 metros. ¿Listo? Y la longitud es de 230,363 metros. ¿Listo? Entonces observemos nuestros datos. La densidad la quiero en gramos y la tengo en toneladas. Entonces debo convertir la masa de toneladas a gramos. Miramos el volumen, ¿cierto? Que es de la densidad, está en pies cúbicos, pero yo tengo mis datos de altura y longitud en metros. Debo convertirlos a pies. ¿Listo? Entonces para eso pues vamos a comenzar con nuestros procesos. Entonces observemos anteriormente, digamos que para interpretar esta longitud, porque no aparecen nuestras fórmulas, la masa aparece, ¿cierto? La altura aparece por acá y obtengo la base. Entonces, esa base, ¿cómo la vamos a interpretar? Se interpreta como es un área cuadrada, yo interpreto que la longitud que me dan a mí es uno de los lados de dicha pirámide, ¿cierto? Entonces, ya teniendo uno de los lados, ¿cierto? Y sé que la base es una base cuadrada, también me podrá permitir calcular esta área que va a ser representada por B mayúscula. ¿Listo? Entonces, primero vamos a convertir los datos. Siempre en un ejercicio que ustedes, muchachos, que se encuentren, ya sea en el aspecto de física, y los datos tengan diferentes unidades, el primer paso siempre, muchachos, va a ser convertirlos al mismo sistema. ¿Listo? En este caso, tenemos unidades que están en el sistema internacional y el ejercicio me lo pide en el sistema inglés. Entonces, uno de los procesos más comunes siempre es llevarlos todos primero al sistema de unidades y después sí operar. ¿Por qué? Si yo opero revolviendo unidades, sistema de unidades, automáticamente el proceso va a quedar mal y la respuesta va a ser incorrecta. Entonces, vamos a convertir nuestros datos. Vamos a partir del dato de la masa. Entonces, la masa es igual a 170.000 toneladas. Entonces, ya si vieron los videos anteriores, sabemos cómo atacar estos ejercicios. Entonces, multiplicamos por un factor de conversión. Entonces, en este caso, el factor de conversión es una fracción. Entonces, esta fracción parte de la siguiente información. Entonces, las toneladas están en el numerador para cancelarlas y pasarlas a gramos, ¿cierto? Yo ubico dicha unidad en el denominador, pero sin antes nos saber la equivalencia respectiva. Entonces, vamos a googlear y a buscar la información de las toneladas y, digamos, yo encontré en este caso esta equivalencia. Entonces, una tonelada es igual a 1.000 kilogramos y eso es igual a 1.000.000 de gramos. Digamos que aquí ya tendría una conversión directa de toneladas a gramos. Entonces, ¿cómo operamos? Esto es lo que les estaba mencionando. Entonces, las toneladas están en el numerador. Para cancelarlas, ¿cierto? O pasar a gramos, debo colocar las unidades de mi factor de conversión, que es esta fracción, en el denominador. Entonces deben aparecer cruzadas. ¿Listo? Y en el espacio de mi fracción, ¿cierto? O en la posición donde no he colocado unidades, coloco la nueva unidad, en este caso sería en el numerador, y aquí colocaríamos las unidades de gramos, que es lo que deseo. ¿Por qué gramos? Porque me están pidiendo la densidad en gramos sobre pies cúbicos. ¿Listo? Y el siguiente paso es
al lado de estas unidades, colocar el respectivo valor de mi conversión. Entonces, en este caso, observemos que aquí una tonelada, ¿cierto? Entonces, donde aparezca la unidad de toneladas, coloco el 1, entonces toneladas, colocaría el número 1, y donde aparezcan las unidades de gramos, ¿cierto? Acá arriba, el numerador, coloco el número que lo acompaña, en este caso el número que lo acompaña es 1.000.000. Entonces, coloco estos datos y ya puedo proceder a cancelar y ver qué resultados obtengo para poder procesarlos con mi calculadora de forma manual. Entonces las toneladas se van a cancelar, listo, observamos el proceso y procedemos a observar o diferenciar qué datos me sobrevivieron. Entonces mi masa, ¿cierto? Va a ser igual a qué. Entonces, ¿qué datos me sobrevivieron? Me sobrevivieron los 170.000 en el numerador y me sobrevivió 1.000.000 en el numerador. Entonces 170.000 multiplicado, porque es un proceso de multiplicación, ¿cierto? Por 1.000.000 de gramos, ¿cierto? Y me sobreviven las unidades de gramos en el numerador. Y en el denominador miramos que sobrevivió. Vemos que aquí no aparece nada, me aparece el 1, ¿cierto? Las toneladas se cancelaron y eso es lo que obtuve. ¿Qué sigue ahora? Pues procesarlo de forma manual, hacer ese cálculo matemático, ¿cierto? O hacerlo en la calculadora. Entonces, al multiplicar 170.000 por 1.000.000 y lo entre 1, eso me está dando un total de 1,7 por 10 a las 11 gramos. Tenemos una operación que ustedes pueden hacer de forma manual o en sus calculadoras. En este caso, la calculadora o mi herramienta de cálculo me permitió o me arrojó este resultado. 1,7 por 10 a las 11 gramos. Digamos que es un dato correcto, porque estoy pasando de una unidad grande, de repente un valor grande, a una unidad pequeña. Digamos, por eso los números son mucho más grandes. ¿Listo? Hasta el momento solamente he convertido el dato de masa. Continuando con las conversiones, ¿cierto? Vamos a convertir ahora la altura. Entonces la altura nos dan 146,7 metros y la voy a proceder a convertir a pies. Entonces, mismo proceso, es un proceso análogo, entonces, y siempre tiene más o menos la misma secuencia. Entonces multiplicamos por nuestro factor de conversión, ¿listo? Buscamos la equivalencia, ¿listo? Entonces en ese caso la equivalencia que yo traigo es la siguiente, me dice que un pie, ¿cierto? Digamos, es igual a 12 pulgadas, es igual a 30,48 centímetros y es igual a 0,3048 metros. Entonces, yo quiero pasar de metros a pies para dejar todas las unidades de longitud de pies, no trabajar con los metros. Entonces, observe que los metros me aparecen acá y los pies también. Entonces, como ya identifiqué mis unidades, ¿cierto? Entonces procedemos a simplificar. ¿Cómo es el cálculo? Los metros están en el numerador, ¿vale? Para cancelarlos los coloco en el denominador. ¿Listo? Ya, con esto ya garantizo que mis unidades van a cancelar. Como me sobra un espacio, una posición que es la del numerador, coloco la unidad nueva. En este caso la unidad nueva son los pies, dado que me lo pide el ejercicio. Y el siguiente paso es comparar o encontrar qué números o factores acompañan dichas unidades. En este caso, el número que acompaña los metros, vengo a observar acá, es 0,3048. Entonces, donde están las unidades de metros, 0,3048, coloco ese dato. ¿Por qué? En este caso, los pies van a ser equivalentes a 0,3048, pero ¿cuántos pies? Entonces, me dice la equivalencia que un pie, ¿cierto? Es igual a 0,3048 metros. Entonces, donde esté el pie, coloco el número que lo acompaña, en este caso es el 1. Entonces, aquí está el pie, aquí colocaría la posición de 1. ¿Listo? Y pues procedemos a simplificar. Entonces cancelamos lo que podamos cancelar, que en este caso serían las unidades, y ya me observen que solamente me sobrevive una unidad, que la unidad sea de pies. ¿Listo? Pero ya lo quiero de pies cúbicos, sí, pero digamos que eso se obtiene al realizar las operaciones que ya debo operar, en este caso los volúmenes de las pirámides. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, realicemos el cálculo, veamos qué nos sobrevivió. Entonces, nos va a quedar que sobrevivió el 146,7, ¿cierto? Multiplicado por 1, ¿cierto? En el numerador y nos sobreviven las unidades de pies, que sobrevivieron los pies. Eso es lo que obtuve en el numerador. Y en el denominador que obtuvimos, pues obtuvimos que solamente sobrevivió el 0,3048, observen. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Pues hacemos la división, los procesos matemáticos. Ya les dije, podemos hacerlo de forma directa, lo pueden hacer por pasos. En este caso, pues voy a ser un poco más eficiente y lo voy a hacer de forma directa y pues para no perder información. Entonces, de esta forma, mi altura al multiplicar 146,7 por 1 y dividir entre 0,3048, obtengo que la altura es igual a 481,2992 pies. Listo. Digamos que como considero que tiene demasiados decimales y quiero trabajar de una forma un poco más compacta, digamos, recuerden que al hacer este tipo de aproximaciones se pierde información, pero digamos que para el ejercicio es permitido. Entonces voy a trabajar con 2 decimales. Entonces me ubico sobre mi segundo decimal. Entonces el primer decimal es el 2, el segundo decimal es el 9. ¿Y qué hago según los criterios de aproximación? Pues me dice, mire el número que está a la derecha. Si el número que está a la derecha es mayor que 5, aproxime el decimal deseado en 1. Yo miro, bueno, estoy en 9, el decimal que está a la derecha es 9, es mayor que 5. Quiere decir que el decimal que yo quiero aproximar
aumenta en un dígito. Entonces quiere decir que de 9 pasaría a ser 10, pero entonces no puedo colocar dos dígitos a la vez, solamente el dígito final. Entonces me quedaría que el 0 y el 1 pasaría a sumar al 2. Entonces, siendo esto, me queda que aproximadamente mi altura va a ser igual a ¿qué? A 481,30. Observen que el dígito aumentó en 10, 0, pero como no puedo copiar los 10 pegados, no es lógico, lo que hago es reducir el número. Entonces el 1 que sobra sumaría al 2, me quedaría en 30. Puedo escribir 4,81,30 a 4,81,3. ¿Listo? Y con esto he capturado la altura. Para la longitud, observen que es 230,363 metros. Digamos que este dato, ustedes se los dejo allá de tarea para que lo hagan, ¿cierto? Y para que verifiquen, yo he obtenido el siguiente resultado. Entonces, el proceso es análogo a como que calculó la altura. Y lo que obtuve es que aproximadamente al pasar 230,363 metros a pies, obtengo un valor de 755,78 pies. Listo, hasta el momento que hice, obtener mis datos, no los he operado. Entonces, ya obtuve mi información. Entonces, vamos a continuar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago? Pues aquí les hago un breve recorderis de los datos que obtuvimos que la masa en gramos es de 1,7 por 10 a la 11 gramos, ¿cierto? Obtuve que la altura es de 481,3 pies de forma aproximada y la longitud de la base aproximadamente de 755,78 pies. Ahora sí, vamos a calcular. Entonces, en este caso, voy a comenzar con el cálculo de la base de la pirámide, que es un dato que no está dado de forma directa, sino que yo voy a encontrar de primera parte. ¿Listo? Para, pues, después proceder a calcular el volumen de la pirámide y después calcular la densidad. Veamos que esa sería como la secuencia a proceder. Entonces, dentro del área de la base de la pirámide, ¿cierto? Yo les dije que traigo una pirámide con base cuadrada. Entonces, yo busco la fórmula del área de un cuadrado. Entonces, en este caso, el área de la base, que es un cuadrado, la represento por B, va a ser igual a la longitud por la longitud, o sea, cada uno de los lados. Y eso nos daría la longitud al cuadrado. Entonces, al hacer ese cálculo, ¿cierto? La base es igual, sustituyo la longitud que era de 755,78 pies, ¿cierto? Y elevo al cuadrado. Entonces, esto es una operación que lo podemos hacer fácil en la calculadora o en otro instrumento, ¿cierto? De medición, y que me va a arrojar el siguiente resultado. Me va a arrojar que la base es igual a 571.203,4084 pies cuadrados. ¿Listo? Entonces aquí ya al elevar al cuadrado, pues el número se eleva al cuadrado y las unidades también se elevan al cuadrado. ¿Listo? Va a ser el mismo proceso análogo, vamos a aproximarlo a dos decimales, entonces me ubico en el segundo decimal, ¿cierto? Que es el 0, miro el decimal de la derecha, en este caso el decimal de la derecha es un 8, como el 8 es mayor que 5, implica que mi decimal designado que quiero aproximar aumenta en 1. Entonces, en este caso me daría 571.203,41 pies cuadrados. Digamos, recuerden que las aproximaciones se hacen para comodidad en los cálculos. ¿Listo? Para simplicidad. ¿Listo? Comenzamos. Entonces, digamos, eso sería para la base. Ya como tengo la base, yo puedo hacer el cálculo del volumen de la pirámide. Entonces, el volumen de la pirámide cumple esa formulita, que es la base, que ya la obtuve por la altura, que ya también la tengo en pies, por 3. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces, el volumen de la pirámide dice que la base es igual a 571.203,41 pie cuadrado. Ya lo obtuve, ¿cierto? Y multiplicamos por la altura, que la altura es de 481,3 pies. Observen que este proceso lo puedo hacer porque ya tengo todos los datos en la misma unidad, en este caso la unidad es de pies. Si no hubiera hecho las conversiones, lo más probable es que ya incurrí en un error matemático, en un error físico y dañé todo el problema. ¿Listo? Y pues para terminar, eso sí, 10 sobre 3. ¿Vale? Entonces, como aquí como multiplicamos las unidades pies cuadrados por pies, pues vamos a obtener unas unidades de pies cúbicos, que es lo que corresponde al volumen y que va a corresponder con la densidad en como me la piden, ¿listo? Entonces, observen que es sencillo. Entonces, yo puedo incluir todos esos datos, multiplicarlos de forma directa también, 571.203,41, multiplicarlo por 481,3 y ese dato entre 3, y eso me arrojaría el siguiente dato. Entonces nos arrojaría 91.640.067,08 pies cúbicos. ¿Listo? Ya obtuve las unidades en pies cúbicos. Entonces ahí pasa que a veces ese número es un poco largo. Podemos utilizar otra estrategia que es la famosa notación científica. ¿Cómo nos quedaría esa notación científica? Entonces recuerden que este número es un número mayor a 10. Cuando el número es mayor a 10, ¿qué debo hacer? Correr la coma, los puestos necesarios hasta que quede un solo dígito antes de la coma y ese dígito debe estar entre 1 y 9, ¿cierto? Entonces, vamos a contar cuántos puestos corremos la coma. Entonces, corro hasta el 7, 1, hasta el 6 van 2, hasta el 0 van 3, hasta el otro 0 irían 4, hasta el 4 irían 5 decimales, hasta el 6 irían 6 y hasta el 1 irían 7. Entonces, ¿cuántos puestos corrí la coma? 7.
Entonces, ¿para qué se utiliza eso? Pues yo escribo todo mi número con todos los dígitos, donde terminé la coma fue en el 9, entonces no haría 9,164006,708, pero como estoy escribiendo de otra forma, para que no sea, si se dan cuenta, así solamente no serían iguales, lo multiplico por una potencia de 10, ¿cierto? Que esas son las reglas de la notación científica. Entonces multiplicamos por 10 y la potencia de esa base 10, ¿quién me la da? Pues las posiciones que yo corrí la coma. Entonces, como corrí la coma hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, la potencia es positiva. Entonces me queda por 10 a la 7, ¿listo? Pies cúbicos. Con eso hemos obtenido que el volumen de la pirámide es igual a 9,164006708 por 10 a la 7 pies cúbicos. Pero ya, digamos, el número es prácticamente el mismo, pero ahora lo digo más largo. Entonces, para que sea un poco más chévere ese tratamiento, vamos a hacer las aproximaciones. Entonces, vamos a seguir aproximando a dos decimales. Entonces, me paro en el 6, ¿cierto? Que sería mi segundo decimal, y miro si el decimal que lo acompaña a la derecha es mayor que 5 o menor que 5. En este caso, 4 es menor que 5. Entonces, como es menor que 5, quiere decir que mi segundo decimal queda prácticamente igual. Entonces, yo al hacer esa aproximación de velocidad, de volumen de pirámide, ¿cierto? Me queda que el volumen de la pirámide va a ser igual a ¿qué? Aproximadamente a 9,16 por 10 a la 7 pies cúbicos. ¿Listo? Digamos que aquí, digamos, en el momento de velocidad, me excuso, era volumen. El volumen de la pirámide es igual a 9,16 por 10 a la 7 pies cúbicos. ¿Listo? Correcto. Y observen que este número es mucho más cómodo de escribir, incluso de decir, que el número que obtuvimos en el primer resultado. Igual no hay ningún problema. Si ustedes quieren entrar con este número, perfecto. ¿Listo? Incluso sería la forma más correcta porque no estoy despreciando información. En cambio aquí yo estoy eliminando ciertos datos que podrían aportar en el cálculo. ¿Listo? Continuando, pues ya tengo mi volumen de la pirámide, ya tengo la masa, pues puedo calcular la densidad. Pues vamos a calcular la densidad. ¿Listo? Entonces esa densidad se calcula, vamos a recordar nuestros datos, tengo la base, tenía el volumen de la pirámide. Entonces calculamos la densidad de las piedras calizas de la pirámide, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la densidad es una característica intrínseca, digamos, no importa del lugar donde se encuentre. Entonces la densidad, como toda la pirámide está hecha de piedra caliza, entonces yo cualquier lugar donde toque, encuentro piedra caliza y encontraría esa densidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda la densidad? Pues sigo la fórmula, es masa sobre volumen. La masa que nosotros obtuvimos ya anteriormente al convertir las toneladas a gramos fue de 1,7 por 10 a la 11 gramos. Y dividimos sobre el volumen según la fórmula. Y el volumen nos dio igual a 9, ¿cierto? 16 por 10 a la 7 pies cúbicos. Teniendo esta información, pues de forma rápida y directa, yo podría calcular esta densidad, ¿cierto? Entonces, esta densidad, ¿cierto? Densidad va a ser igual a 1855,89519 gramos sobre pies cúbicos. Observen que ya calculé, obtuve mi densidad, ¿cierto? En las unidades que me pedían, gramos sobre pies cúbicos, ¿vale? Digamos que podemos hacer el mismo proceso, podemos simplificar o convertirlo, ¿cierto? En este caso, pues, vamos a ver qué proceso vamos a hacer. Vamos a aproximar a dos decimales, ¿listo? Digamos, ya que a gusto ustedes si quieren entrar con 3, con 4 o no aproximar, pueden entrar con todos los decimales. Digamos que eso ya queda al gusto de ustedes, muchachos. Entonces, ¿cómo nos queda la densidad? Vamos a aproximar los decimales. Entonces, observo en el 9. Entonces, este segundo decimal. Miro qué decimal acompaña a la derecha, que es el 5. Entonces, como está a la derecha, el 5 implica que mi decimal aumenta una unidad. Entonces, la regla dice que si es 5 o mayor a 5, el decimal seleccionado aumenta en 1. Entonces, en este caso, vamos a obtener que 1855, entonces el 9 aumenta en 1, quedan 10, escribo el 0, y el 1 que del 10 aumenta al decimal anterior, que en este caso el 8, que queda convertido en 9. Listo, entonces daría que la densidad, como nuestra respuesta, para la piedra caliza es igual a 1855,90 gramos sobre pies cúbicos. ¿Listo? Eso sería todo por el video que traje hoy, muchachos. Espero que les haya gustado el ejercicio. Es un poco más complejo, de un poco más de nivel, pero para que vean las aplicaciones o cómo se deben operar ejercicios con conversión.